casa. Viene el día, cercano está. ¿Ah? ¿Con el dibujo también? Hace el tabernáculo. Sí, el tabernáculo, santuario. El lugar santo, el lugar santísimo. Y aquí donde Apocalipsis, de ahí vamos a repetir esta parte que es importante. No leí esas citas yo ese día. Vamos a leer estas citas que muestran este movimiento. Al final viene el día. Va a salir el solcito, qué rico que salga para salir a predicar. Hoy día sí. Porque no hay estudio en la tarde. Supuestamente llueve, sí. ¿Ah? Supuestamente llueve. Ya llovió ya. Pero ¿Ha revisado el clima cómo está? no sé en la tarde si lloverá bien. Llovió en la noche, A ver si llueve el día de mañana. pero no durante el día. De las 11 de la mañana. Vamos a volver allá. Lo que vi igual estuvo lindo, ¿se acuerdan? Sí. Y después se larga un agua. Raro, ¿cierto? Es que sería que llovió, no supuestamente no está raro que llovió. Después el día miércoles. Claro. No, para nada, no llueve. Amén, amén. Vamos a poner, ha llegado el momento de ponerse de pie, hermano. Vamos a escuchar este himno porque es muy importante. Ponte de pie. Vamos a escuchar este himno. Esto arreglan. Ha llegado el momento de ponerse de pie. Dios da el maná. Hoy todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿cuánto? Terremoto en Colombia, sí. Qué coincidencia. Y entraron las tropas americanas, ahí vamos a hablar un poquito. Y supuestamente. Y en Venezuela igual. Terremoto igual llegó a Venezuela. Nuevamente. Y los incendios que están ocurriendo en Colombia, en Argentina, como echaban a la gente, a los mapuchitos de allá. Yo ese moral En la colonización de la doctrina Monroe, de eso vamos a hablar. que se derrumbó entero y la única frase que quedaron en pie fueron las de Cristo en pleno. Como que el mensaje está claro ahí, la gente para que despierta. Y ahí el conflicto decía porque América iba a ser controlada. Lo dice el conflicto recién. Por años veníamos estudiando esto y ahora yo veo cumplido todo. Oh, como se va cumpliendo todo. Tremendo. Hay que estar preparado nomás acá. Vamos a hacer una colonia, ya en la Patagonia queda también, parte de la Patagonia Chile también. Acuérdate que el CAC se la vendió a los israelitas, ¿no? Han metido acá hace rato. Estamos colonizados ahí hace rato. Ha llegado el tiempo. Ya, después de tema España. Ha llegado el momento. Las manos de Dios librarte antes la muerte. Ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció y en la obtendremos el calor de cobardía, sacaremos el valor y de lealtad la de la tuición.
Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esta imagen, no te arrodilles, ponte de pie, está en las manos de Dios librarte ante la muerte, que ser infiel, que ser infiel. Ser infiel. Amén, amén, amén. Bien, vamos a orar. Vamos a ponernos de rodillas para ir al lugar santísimo del santuario celestial en esta mañana. Querido Padre que está en el lugar santísimo, en el santuario celestial al lado del arca, Padre, cómo no agradecerle por su gran amor, su misericordia. ¿Cómo no agradecerle por su intercesión? Porque nos está dando tiempo, nos está dando este tiempo de gracia para ponernos de pie. Ha llegado la hora, Padre. Las señales están, las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Los entendidos entenderán. Ayúdanos, Padre, más que nunca en este tiempo, a entregarnos de todo corazón. Amado Dios, gracias, Señor, por un sábado más que usted nos da de libertad todavía, ya que el mal del norte se viene acercando y viene colonizando cada país, introduciéndose para controlarlo. Ya lo vemos en Colombia, ya lo vemos en Venezuela, ya lo vemos en Argentina, ya lo veremos también en Chile, en toda Sudamérica. Ayúdanos para ponernos de pie, amado Dios. Ha llegado el tiempo, amado Dios, en estas horas, en estos momentos, en esta mañana, junto a mis hermanos que se han conectado, pedimos su Espíritu, pedimos su derramamiento de su Espíritu en estas horas, que nos haga entender, nos dé claridad, nos ayude a comprender el tiempo que estamos viviendo y podernos levantar para llevar el mensaje a este mundo que ya está pereciendo. Está este mundo en un caos. Este mundo está cada día gradualmente definiendo su vida por el lado del enemigo. Ayúdanos, Padre amante, para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo, a levantar este mensaje que usted nos ha dado. Somos responsables de cada persona que no escucha el mensaje, somos responsables por no llevárselo. Ayúdanos, Padre, a apreciar la verdad de este tiempo, que en esta mañana podamos comprender en este estudio que sale del santuario celestial, ese pan maravilloso de preparación para que podamos entender. Gracias, Padre, por su paciencia para con nosotros, queriendo que no perezcamos, sino que procedamos a un verdadero arrepentimiento, no de labios ni de oídos, a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, a poder ser ese terreno bueno, ahí profundo, que eche raíces profundas para sostenerse en la crisis que estamos viviendo gradualmente, amado Dios. Perdónanos, Padre, hemos sido negligentes, amado Dios.
Pero ayúdanos, estamos aquí para poder levantarnos, tomar alas y poder, con el poder del Espíritu Santo, proclamar a los 4 ángulos de la tierra este mensaje. Gracias, Padre. Pedimos su presencia en este sábado, porque lo pedimos todo no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Él sea la honra y la gloria por todos los siglos eternos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Bien. Hermanos, en esta semana han ocurrido muchas noticias proféticas, hermano. Cómo el rollo de la profecía se viene cumpliendo. Y yo los quiero llevar, antes de entrar al estudio, yo los quiero llevar allá a 1 Samuel. Miren cómo la historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Fíjense dónde estamos en esta situación que estamos viviendo. Fíjense, yo los quiero llevar acá a 1 Samuel, hermanos, el capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Todos conocemos la historia. Estuvimos analizando en la matutina, en la mañana, como estamos leyendo el libro de 1 Samuel. Y me impactó esta parte, el Espíritu Santo me hizo alumbrar, ver este acontecimiento que tiene una repetición. Si ustedes van a 1 Samuel, capítulo 16, dice aquí que Samuel, el profeta, vino para ungir a uno de los hijos, de los 7 hijos que tenía el padre de David, que era Isaí. Fíjense, tenía 7 hijos, pero justo el menor, David, no se encontraba en la casa. Y David era el número 7. Fíjense esa frase, el número 7. Ese número 7 significa completo, totalidad. ¿Me entiende? Es importante el número 7 en la palabra de Dios. Y aquí, hermanos queridos, el número 7 tiene algo importante. Justo el último, David, Samuel le dice, anda a buscar al hijo tuyo que falta acá. Y fueron a buscar, y vino David. Era un joven de 17 años. David, hermanos queridos, David, el número 7. El número 7, cuando vamos a Daniel capítulo 2, fíjense en este paralelo, en el Daniel capítulo 2 hay 7 partes, tiene la imagen de Nabucodonosor. 7 partes tiene la estatua. Hermano, maravilloso, fíjense. 7 partes humanas. Tenemos la cabeza, número 1. Tenemos los pechos, número 1, 2. Los brazos, número 3. El vientre, número 4. Fíjense. Las piernas, número 5. Fíjense. Las piernas. Los pies, número 6. Y la piedra es el número 7. Mire qué maravilloso. La piedra es el número 7 que cae en los pies. 7 partes, hermanos queridos. Y la piedra, ¿sabían ustedes? Está representada por David. Veámoslo, hermanos. Fíjense, maravilloso. Pero antes, hermano, ahí dice el número 7, David. Pero antes de eso, cuando vamos al versículo 14 de 1 Samuel 16, 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, dice, de parte de Jehová. Fíjense, el rey Saúl, que representaba, hermanos queridos, representaba la voz de Israel. Fíjense, la voz de Israel representaba Saúl. Y ya Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios. En otras palabras, ya no era la voz de Dios. ¿Se fijan? Y cuando ustedes van a la última iglesia, en evento de los últimos días, dice que la iglesia de este tiempo ya no es la voz de Dios. Dejó ser la voz de Dios.
Ya no es la voz de Dios. ¿Se repite la historia o no se repite? Estamos, y dice que ese joven David, hermanos queridos, fíjense, vamos a la piedra y fíjense. Miren qué interesante, hermanos queridos, aquí en el versículo dice, vamos al capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía una altura de 6 codos. 6 codos. Y usted va a Apocalipsis 13, 16, 18, dice, ahí hay una bestia que tiene el 666, también tiene un 6 de codos. Hermanos queridos, usted va a Daniel capítulo 3, dice que medía 6 codos aquella imagen de adoración. Hermano, Dios nos está hablando en esta mañana, hermanos queridos, y este gigante representa la crisis que hoy día tenemos que enfrentar. Viene el gigante global, viene la crisis colonizando con la doctrina Monroe, viene colonizando cada país, introduciendo ¿qué? Los ejércitos del papado. Hermano, la historia se está repitiendo. Hermano, abramos los ojos, vean el tiempo que estamos viviendo. Y traía un casco de bronce. Cuando vamos a Daniel 4, ahí está el bronce. Y el bronce representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Daniel 4. Porque había un gran árbol, dice, cuya cúspide se veía. Todas las aves anadían ahí. Así fue el comienzo de los Estados Unidos, pero cuando usted sigue leyendo Daniel 4, dice que ese árbol fue cortado y quedó el bronce, el hierro. Oh, hermanos queridos, tremendo. Dice, y traía un casco de bronce. Después dice, 5.000 ciclos de bronce, y sigue, sobre sus piernas traía, dice, gravas de bronce, versículo 7, hasta de lanza era como un rodillo de telar que tenía hierro, ¿ve? Hierro y bronce. ¿Dónde vemos el hierro y bronce? El hierro lo vemos en los dedos de los pies, en capítulo 2, versículo 44 de Daniel, hierro mezclado con barro. El poder político y religioso unido. Hermanos, Dios nos está hablando, abramos los ojos. Fíjense, oh hermanos queridos, y fíjense el versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí, 3 hijos, el mensaje del primero, segundo, del tercer ángel. Mire aquí, versículo 14. Y David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Los 3. Tenemos 3 mensajes y el mensaje del cuarto ángel se une, sigue al tercero. Es el mensaje del cuarto ángel que Dios le dará a su pueblo, a su remanente, al David moderno. Fíjense, versículo 16. Vino pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días es el día de preparación que tenemos. El número 40 significa prepárate. Prepárate para enfrentar al gigante, al nuevo orden mundial, a la doctrina Monroe. Fíjense. Y dijo David, hijo, toma ahora pues tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, 10, ahí hay 10, nuevamente aparece el número 10 en el versículo 18, estos 10 quesos de leche, 10. ¿Qué significa el número 10 en Apocalipsis 13, hermanos queridos? Ahí está el número 10, los 10. En la totalidad de los reinos de la tierra que le entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? Hermanos queridos. Oh, tremendo, hermanos queridos. ¿Qué capítulo es? Capítulo 17. Y fíjense ahora, el versículo 40, 17-40. Fíjense lo que toma David para derrocar al gigante. Y tomó su cayado. Fíjense, el cayado en su mano. Tenemos que tener el cayado, hermanos queridos. Y escogió 5 piedras. 5 piedras. 5 meses. Dice Apocalipsis 9. 5 piedras lisas del arroyo.
y las puso en el saco pastoril, y en él zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Están provocando hoy día el nuevo orden mundial, la doctrina Monroe, todo esto lo que estamos viendo, están provocando al Dios de Israel. Los sionistas ya en Israel están provocando al Dios de Israel con la matanza de niños, con el satanismo en Hollywood, en los cantantes, en la hechicería. Se está plegando de satanismo, hermanos queridos, hoy en día este mundo, adoradores de Satanás públicamente. Oh, hermanos queridos. Y fíjense el versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. ¿Ves? Tomó una piedra. ¿Y esa piedra quién representa? Esa piedra representa en Daniel 2 al reino que Dios levantará. Levantará y no será jamás destruido. ¿Y qué hará ese reino? Dice, herirá todas las herejías de la doctrina Monroe, todas las herejías del papado, todas las herejías de Estados Unidos, todas las herejías del satanismo. Los 144.000 van a herir, van a destruir, van a trillar, van a arrasar con todas esas doctrinas hoy en día. ¿Tú quieres ser parte de esa piedra? ¿Quieres ser parte, hermanos queridos? Ha llegado el tiempo de ponerse de pie. Ha llegado el tiempo de tener el cayado. Ha llegado el tiempo de tener la bolsa, hermanos queridos. La bolsa en la palabra de Dios que te fortalecerá para aquel día, hermanos queridos, que se viene acrecentando rápidamente. Tremendo mensaje ahí para nuestro tiempo, hermanos queridos. Abramos los ojos, Dios nos está hablando. Y ahora vamos a adentrar al estudio, hermanos, porque va con la crisis que se nos presenta. Recordemos ahora, hermanos queridos, el sábado pasado hablábamos de ese santuario, hermanos queridos. Recordemos, vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis 4, hermanos queridos, recordemos ahí, en Apocalipsis 4, porque vamos a entrar a analizar a Apocalipsis 8, la apertura del séptimo sello. Algo va a ocurrir. Y hablábamos, hermanos queridos, ahí del santuario, después que recordemos que en los días cuando Cristo resucitó, importante esto, hermano, voy a recordar, hacerles recordar esto, abracen este mensaje, hermano, tengan la secuencia, es muy importante, repásenlo. Recordemos que cuando Cristo resucitó, vino María y le dijo Cristo: no me toques, porque tengo que subir al cielo a presentar su sacrificio. Y Cristo volvió y estuvo 40 días con los discípulos y les explicó todo referente al reino de la gracia, porque ellos no entendían. Ellos habían sido influenciados por la teología judía de ese tiempo. Entonces Cristo se dio 40 días para explicarle. Luego ellos recibieron el Espíritu Santo, pero antes de recibir, ellos fueron al aposento alto y se juntaron todos los discípulos para despedir a Cristo. Cristo asciende al cielo, bajan los ángeles y le dice: varones Galileo, ¿qué estáis mirando? Y de la misma forma que viste subir al cielo al Mesías, de la misma forma volverá, personal, visible y real. Y ellos fueron al aposento y recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos queridos. Pero Pedro, después en el discurso, en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice que Pedro, al ver subir a Cristo al cielo, ¿dónde lo vio? A la mano derecha del Padre. Estaba al lado del Padre, pero a la diestra. Y también lo confirma Pablo en Hebreos 8, dice que Cristo subió al cielo
a la diestra del Padre para interceder. ¿Se fija? Después no solo lo vio Pablo, Pedro, también tenemos otro testigo que lo vio en el año 34, Esteban, en el apedramiento. Ahí dice que Esteban se arrodilló y vio hacia el cielo, vio y se le abrieron los ojos, vio en visión, ¿a quién? A Cristo, ahí al lado de su Padre, a la diestra, hermanos queridos. ¿Se fijan? Estaba a la diestra, y cuando vamos y nos conectamos con Apocalipsis 4, vemos 4 y 5, ahí, hermanos queridos, le dice el ángel a Juan, sube acá, sube. ¿A dónde tenía que subir? Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder pronto. ¿Fija? Y Juan sube en visión y ve el candelabro, los 7 brazos, y ve las lamparitas, y ve el trono de Dios ahí. Porque en Apocalipsis 5 ve a los 24 ancianos, ve al Cordero en medio, ya no lo ve al lado del Padre, a la diestra. ¿Es lo mismo estar a la diestra que estar en el medio? Es lo mismo, ¿no? ¿Es lo mismo, Dioniso? Que estar a la diestra del Padre, que estar en medio. No es lo mismo. Eso que les quede claro, no es lo mismo. Cristo ahora se mueve y está en medio, enfrente del Padre. El anciano de día está en el trono, Cristo está enfrente de él, los 24 ancianos están al lado, y hay un vocerío, hay aleluyas, hay gloria a Dios, hay trono donde reciben al Cordero. 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Hay una manifestación gloriosa y millares de ángeles están reunidos ahí. Y en el capítulo 5 dice que ahora el único, recuerden que Juan lloraba mucho porque no se había encontrado quien abriera el libro de los 7 sellos. Pero ahí le dicen, no llore, porque el león de la tribu de Judá ha venido, el Cordero. Él era el único de abrir los 7 sellos. Y ahí hablamos, en esa cita de los 7 sellos, hermanos queridos, que representaban, ahí les leí la cita que está, la voy a volver a leer, hermanos queridos. Fíjense, esa cita decía, ¿recuerdan? Que la analizamos, hermanos queridos. Esa cita es muy importante, el volumen 9, hermanos queridos, de esa carta. Es muy importante esa cita, hermanos queridos. Y ahí vemos toda esa cita, hermanos queridos, hablando ahí en el volumen 9. Ahí está. Y vimos ahí en esa cita, el libro con 7 sellos contiene la historia del mundo. Fíjense. Ese libro que se iba a aperturar, a abrir, vi en la mano derecha del que estaba sentado, quien en el trono, el anciano de día, que es el Padre, y vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. El rollo contenía las aclamaciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo, la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Fíjense, desde el comienzo de la tierra hasta el fin. ¿De cuál comienzo? Desde que Dios creó los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva en ese reino de la gloria, hermanos queridos. ¿Se fija? Hasta el fin, hasta nuestro tiempo. Ahí está resumido los 7 sellos, la historia del mundo. Y ahí analizamos punto por punto esos siete, hermanos queridos, esas 7 características, hermanos queridos.
Ahí, número 1, contiene la historia del mundo. Número 2, la historia de la providencia de Dios. Número 3, la historia profética de las naciones y la iglesia. Número 4, las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes. Todo está ahí. Característica número 5, todo el consejo, fíjense, simbólico del Eterno. Eso vamos a ver ahora. Todo el consejo simbólico del Eterno. Número 6. La historia de todos los poderes gobernantes de las naciones, el lenguaje simbólico, como la cabeza de oro, Babilonia, como los pechos, ¿no es cierto?, y los brazos, Medo-Persa, ¿ves? Los símbolos, ¿ves? Que la misma Biblia va interpretando. Oh, esto es maravilloso, hermano. Estaba contenido en ese rollo. Y la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. La influencia de cada nación. ¿Y qué influencia está haciendo Estados Unidos ahora en el mundo? ¿Qué está promoviendo el satanismo, hermanos queridos? ¿Qué está promoviendo un gobierno autoritario, hermanos queridos? ¿Se fija? Oh, hermano, está todo aquí maravilloso. Ahí están las 7 características que tenía este libro en la mano, hermanos queridos. Gloria a Dios, hermanos queridos. Y ahí vamos a ver esa parte, hermano, el consejo simbólico del Eterno. ¿Me entienden, hermanos queridos? Por eso que Juan ve todo el santuario en uno solo, ve todo en visión, alcanza a ver el candelabro, no ve la mesa del pan, pero ve el trono. ¿Por qué? Porque la cortina se corrió y ahora Juan ve todo el santuario y la gloria de Dios traspasando los 2 departamentos, lugar santo y lugar santísimo, lo ve todo en uno. Maravilloso, hermano. Eso es lo que la teología hoy día adventista se ha olvidado, ha pasado por alto y se han ido a otro extremo, hermanos queridos. Y no han fijado esto. Y esto está escrito en primeros escritos, fíjense. Primero vamos a Conflicto de los Siglos. Este acontecimiento en la página 467. En las aplicaciones está en la 4... Tienen que buscarlo ahí porque no es la misma página si tienen la aplicación del Espíritu de la Profecía en lo digital. Pero en los libros míos, aquí en el libro Tapadura, en la 467, en la 467, y el capítulo que lo pueden buscarlo en el libro, en el capítulo se llama el templo de Dios. Tienen que buscar ese capítulo ahí y leerlo. Si los que tienen el Espíritu, la Profecía en la aplicación o en el libro La Gran Controversia, anoten el capítulo 24. Anoten estas citas, son muy importantes. Capítulo 24, el templo de Dios. Ahí, en el cielo. Fíjense, voy a leer la cita. La cita dice aquí, los lugares santos del santuario. ¿Cuáles son los lugares santos del santuario? Lugar santo y lugar santísimo. Fíjense, los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario. ¿Cuáles 2? Lugar santo, lugar santísimo. ¿Ya? Del santuario terrenal. Ahora, fíjense, escuchen bien, pongan atención. Cuando en una visión le fue dada al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas, ¿ven? De fuego, ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4 y 5. Fíjense. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ves? Ahora está el trono. Juan ve toda esa escena,
ve el candelabro y ve el trono, y ve toda la escena en el lugar santo, lugar santísimo, en uno solo, ve toda la gloria de Dios, y ve al ángel ahí, fíjense. Eso está citando Apocalipsis 8:3, fíjense. Y se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, lo ve también ahí, que el altar del incienso, representado por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal. De nuevo fue abierto el templo de Dios, y que vio ahí también, Apocalipsis 11:19, y miró hacia adentro del lugar interior, del lugar santísimo, ¿ven? Vio al interior, fíjense, del lugar ahí, dice, miró hacia adentro del velo interior, al lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley. ¿Cuántas cosas vio ahí Juan? Vio el candelabro, el lugar santo, vio el altar del incienso y vio el trono de Dios, que es el arca. Todo eso lo vio en uno solo. Y vio al ángel que estaba ahí con el incensario, hermanos queridos. Y dice que el ángel se le permitió al profeta contemplar todo eso en el primer departamento del cielo, las 7 lámparas, el trono, todo en uno solo, cuando le dice el ángel: sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder pronto. Esta cita, anótela, hermanos queridos, es muy importante. Página 467, el templo de Dios, capítulo 24, anótela esa cita. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice ahora Primeros Escritos? Vamos allá, fíjense. Primeros Escritos, la página 42 ahora. ¿Le hiciste un acercamiento aquí, Freddy? Aquí esto, a los libros que están ahí, que son importantes, para que los hermanos lo vean. El capítulo Primeros Escritos 42, fíjense cómo lo dice. Todo esto está escrito, con un escrito está. No le estamos agregando ni quitando para que algún hermano adventista empiece a criticar, a decir cosas contra este mensaje. Si empieza a criticar, a decir está tocando el arca se lleva, no se toca. Tenga cuidado, hermano. Por eso le estamos dando la cita. Fíjense, dice ahí el título: la puerta abierta y cerrada. Dice: esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo. Ve aquí, aquí está la cortina, ustedes lo van a ver. Cerró la cortina ahí del lugar santo, fíjense, del lugar santo, y abrió la que da al Santísimo, la otra cortina, la que da al Santísimo, la que divide del lugar santo al lugar santísimo. Esa cortina se abrió, dice, se abrió, la que da al Santísimo, dice, y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora, al lado del arca, donde llega la fe de Israel. ¿Ves? Ahí se abrió. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. ¿Te fijas? Y desde que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos, ha estado brillando hacia los hijos de Dios. Estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Ahí está, escrito está, hermanos queridos. Ahí está. ¿Qué abrió? ¿Ve? Entonces, Juan ve todo. Y ve ahí a Cristo recibiendo el libro de los 7 sellos. Significa que ahí empezaba en 1844 la obra mediadora de Cristo, su obra de sumo sacerdote, de empezar a medir a su pueblo, como dice Apocalipsis 11. Mide a los que adoran, dice, en el templo, pero el patio de atrás no lo midas.
mide a los que adoran en el templo. Esa es la obra desde 1844 en adelante, hermanos queridos, hasta hoy en día se está llevando esa obra del juicio de investigador. Porque Timoteo dice, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí lo dice el capítulo 5, versículo 2. Y Hebreos también dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. También Juan dice, tenemos un abogado que intercede por nosotros. ¿Se fija? Ahí está, esa es la obra que comenzaba a hacer ahí en los capítulos 4 y 5, hermanos queridos. Ahora, ¿qué ocurre después? Ahora vamos a ir ahora. Fíjense, ya tenemos ahí. Ahora tenemos que ir a Apocalipsis 8. Vamos a Apocalipsis 8. Fíjense. Ahí entramos en Apocalipsis 8. Ya analizamos, hermanos queridos, esas dos citas, no las dije el sábado pasado. Pero hasta aquí estamos claros. Estoy tratando de que sea sencillo para que lo entendamos, hermanos queridos. Si entendemos el santuario terrenal, vamos a entender lo que pasa ahí en Apocalipsis 4 y 5, hermanos queridos, y 7, y ¿no es cierto? Recuérdense que después viene el capítulo 6, los 7 sellos, que ya los vimos con esa cita, ¿ves? Es toda la historia del mundo, hermanos queridos, y ahora pasamos, hay otra pausa en el capítulo 7, que habla de los 144.000, ¿me entienden? Pero esta obra, hermanos queridos, de sellamiento es importante. Fíjense, vamos a ir vamos a Apocalipsis 8. Recordemos que el reino de la gloria que se instituye en los dedos de los pies de la imagen, ahí está la piedra. Ahí está David, el remanente, creciendo de a poco. En medio de ahí, hermanos queridos, te está levantando el Señor ese reino de la gloria que cayó en los días de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por la desobediencia. Ahora Dios lo está levantando gradualmente, ¿me entiendes? Para llenar la tierra con la gloria de Dios y sea un testimonio para todo el mundo, ese reino de la gloria. Ahora estamos en el proceso del sellamiento, hermanos queridos, por los eventos y las señales que nos indican que estamos en un sellamiento ya. Fíjense ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Pero algo importante, hermanos queridos. Apocalipsis 8, versículo del 1 al 5 vamos a leer. Fíjense. Ahora, fíjense en esto, hermano, para que veamos lo que ocurre en esta secuencia. Cuando Cristo está en medio del trono, decía, hay trueno, fíjense, hay relámpago, hay voces, hay millares de ángeles, hay, ¿me entiende?, una convocación tremenda ahí. Hay un vocerío de alabanzas ahí ante el trono recibiendo al Mesías. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa allá en el cielo? Fíjense lo que pasa, el versículo 1, miren lo que dice. El versículo 1 dice, y cuando abrió el séptimo sello, ¿se hizo qué? ¿Qué se hizo? Silencio en el cielo como por media hora. Ahora, después de toda esa alabanza, después de todos esos aleluya, hermanos queridos, de esos truenos allá en el trono de Dios, lo que está escuchando Juan, ve todas esas grandes voces de millares de ángeles. Ahora dice, se acaba la voz, se acaba el aleluya, todo el cielo, hermanos queridos, se produce un silencio. Ya no está la voz. Ya no están los millares de ángeles alabando. Ahora se hace, dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este otro sábado vamos a estudiar la media hora, hermanos queridos. Fíjense el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se le dieron, ¿qué?
7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró, ¿a dónde? Ante el altar. ¿Con qué? Con un incensario de oro, y se lo dio, fíjense esa palabra, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones ¿de quién? De todos los santos. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel, fíjense ahora, de la mano del ángel subió, esa palabra, fíjense esa frase, subió a la presencia de Dios, del Padre, del anciano de día. El humo del incienso subió con las oraciones ¿de quién? De los santos. Fíjense. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó ¿de qué? De fuego del altar. Fíjense, número 1, lo llenó de fuego del altar. Número 2, lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Número 3, que hubo truenos. ¿Qué más hubo? Voces, relámpago y un terremoto. Hago la pregunta, ¿dónde ocurre eso? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra dice, no en el cielo, porque en el cielo hay silencio. ¿Se fijan? Pero ahora dice, hubo voces. Todo ahora ocurre en la tierra, truenos. Hubo relámpago y un terremoto. Todo eso ocurre ahora en la tierra. Muchos dicen que Apocalipsis 8, que esta hora de silencio, dicen que es el cierre de la gracia. Otros dicen que es la segunda venida de Cristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso representa? Eso se nos enseñaron. Eso nos enseñó la teología de los hombres eruditos. Pero hermano, aquí claramente nos dice que se ha cerrado la gracia. Claramente aquí nos dice que es la segunda venida de Cristo. Aquí dice que hay silencio por media hora. Y dice también que las oraciones de los santos, los que están en la tierra, todavía están orando. O sea, si están orando, gimiendo, clamando, quiere decir que en esta hora de silencio todavía la gracia está abierta. Porque si hubiese estado cerrada, ya Cristo no estaría intercediendo por ninguna oración. ¿Se fijan? Por eso que hay que leer detenidamente, hermano. Sabemos que esto es algo nuevo para muchos, hermano, pero leyendo detenidamente, Dios está dando el entendimiento en este tiempo, quiere abrir nuestro entendimiento para comprender esta verdad de preparación para la etapa que estamos viviendo final. Y esto va a ser en unos años más que nos quedan, porque cómo viene esta crisis, hermano, es rápida. Cómo los acontecimientos están ocurriendo tan rápidamente. Pero Dios está mandando la verdad para que nos preparemos, hermanos queridos. Entonces, dice ahí el texto clarito, hermanos queridos, dice ahí clarito que en esta media hora de silencio, hermanos queridos, Dios hace una pausa. ¿A dónde? ¿Dónde está la pausa escrita? Ahora vamos a ir a la pausa escrita, con un escrito está en el conflicto de los siglos o la gran controversia. Anote en este capítulo, esta página vale 1.000.000, hermanos queridos. ¿Cómo nos aclara? Todo está acá, hermanos queridos. Muchas veces hemos pasado por esta cita, pero no nos hemos detenido. Busquen ahí, el capítulo se llama Jesucristo nuestro abogado. La página, el capítulo se llama Jesucristo nuestro abogado. Y está en el capítulo 25 del conflicto de los siglos. Ustedes van al capítulo 25, buscan el título Jesucristo nuestro abogado. Y en la página, aquí en el tapadura que yo tengo, la página 478. En las aplicaciones varía la página.
Miren lo que dice. A mitad de la página dice, mientras, fíjense esa palabra, mientras se prosigue el juicio. Investigador, ¿ve? Investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes, fíjense, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos, aquí no está hablando de los muertos, fíjense, dice de creyentes arrepentidos, son quitados del santuario. ¿Cuándo van a ser quitados del santuario? Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Ve? En la tierra. Aquí está hablando de personas vivientes que están vivos, de creyentes arrepentidos en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 ahí, de Apocalipsis. Mire qué maravilloso, hermanos queridos. Ahora, esto es muy importante. Ahora, yo quiero ir, hermanos queridos, a una palabra. Si ustedes la buscan en internet, yo la busqué en internet, hice la definición de la palabra proseguir. Fíjense, esa palabra, mientras proseguía. Háganse el trabajo, investiguen la palabra proseguir o proseguía. ¿Y sabe qué significa? Proseguía. Significa seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. Ahora los sinónimos: seguir, continuar, persistir, permanecer, insistir, y fíjense, reanudar o retomar. Fíjense esa palabra. ¿Qué significa proseguir? Ustedes van a la lengua española, el significado dice reanudar o retomar. Mientras, entonces, cuando aplicamos mientras proseguía ahí el juicio, proseguía el juicio investigador, significa que hubo una pausa para después proseguir, continuar, reanudar. ¿Me entiende? Mire qué maravilloso esto, hermanos queridos. Mire qué interesante. Aquí está el verbo seguir, es de uso común y tiene mucho significado, como caminar detrás de alguien o continuar una acción. Ahora, mire qué interesante, pero en cambio la palabra proseguir es un término muy formal que significa retomar o llevar adelante una tarea que ya estaba empezada, y a menudo dice tras una pausa e interrupción. ¿Cómo? Una pausa o interrupción. ¿Se fija? Hermano, esto, pongan atención. Una pausa o interrupción y después se reanuda o se retoma. Entonces, cuando la mensajera está hablando aquí, por eso tenemos que detalladamente entender, mientras se prosigue el juicio, mientras se renueva, ¿me entiende? Mire qué interesante, hermanos queridos. Hermano Juan, ¿va a decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? Adelante. Hermano Juan. Por eso pongan atención, hermano. ¿Va a decir algo? Sí, quería ver dónde empieza el párrafo de donde usted está leyendo, porque usted empezó de la mitad, o menos. Claro, la mitad, pero está... tiene la cita, yo tengo el tapadura, que está en la página 478, en los libros rojos. Ahora varían en la aplicación o en el libro La Gran Controversia, pero búsquelo por el título.
El título se llama Jesucristo nuestro abogado. Estoy a mitad de la página. Mientras. Sí, ¿cómo empieza ese párrafo arriba? ¿Cómo empieza el párrafo arriba? Dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario, dice, celestial, deberían estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador, sin vestidura delante, dice, estar ahí sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la expiación, por la gracia de Dios, y sus propios diligentes esfuerzos deberían ser vencedores en la lucha con el mal, punto aparte. Ahora la mensajera dice, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos, fíjense, de esos creyentes arrepentidos no son los muertos, ¿me entienden? No se está refiriendo a los muertos, porque a los muertos se les verifica por los libros, ¿me entienden? Aquí está hablando de los vivientes, del juicio de los vivos, ¿me entiendes? Por eso que aquí la palabra proseguir quiere decir que hay una pausa, porque aquí lo dice la mensajera, dice, mientras los pecados son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial. Esa obra especial es la que se hace cuando se hace una pausa, cuando, ¿me entiende? Esa pausa y después se renueva el juicio. Esa pausa es para quitar los pecados, ¿me entiende? De los que están arrepentidos. Y cuando se hace esa pausa, se hace cuando Apocalipsis 8 me dice que hay una media hora de silencio. Ahí vemos la pausa. ¿Se fijan? En esa pausa se hace esa obra especial. ¿Me entiende? Y después se reanuda el juicio. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 8, dice ahí clarito, dice clarito en Apocalipsis 8, dice que las oraciones de los santos, ¿dónde suben? ¿Dónde suben? Al santuario. Quiere decir que el santuario todavía se reciben oraciones y está abierta la gracia. ¿Se fijan? Leámoslo de nuevo, fíjense. Versículo 3. Y el ángel dice, vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a quién? A las oraciones de los santos aquí en la tierra, porque están orando, están gimiendo. La mensajera dice esa hora especial, con esa hora especial donde se hace esa pausa, viene a quitar los pecados de los que se están arrepintiendo ahí, ¿me entiende? Donde deben ser, dice, quitados, porque tiene que hacerse una hora de purificación, de limpieza. Ahí lo dice, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14:14, que ahí dice, mete tu hoz y ciega. Mire cómo está aquí. Para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ahora fíjense el versículo 4. Y de la mano del ángel subió, fíjense, subió, ¿dónde subió? A la presencia de Dios el humo. Ese humo de incienso eran las oraciones ¿de quién? De los santos. ¿Se fija? Quiere decir que el santuario todavía se reciben oraciones, que está todavía abierto, que la puerta de la gracia está abierta. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Ve? Subió al santuario, subió, hermano, esa palabra subió. Ahora, ¿qué ocurre? Subió a las oraciones de los santos. Ahora, fíjense el versículo 5. Y el ángel tomó, ¿ahora qué toma? El incensario. ¿Y qué hace más? Y lo llenó de fuego del altar. Lo llena del fuego del altar, ahí lo llena. ¿Y a dónde lo arrojó? ¿A dónde lo arrojó? A la tierra, hermano. Lo arrojó a la tierra porque fue contestada
esas oraciones que subieron al cielo de los santos, subió ante la presencia de Dios, y el Señor contesta las oraciones de ellos y arroja a la tierra fuego del altar. ¿Y saben qué significa el fuego del altar? Ya lo vamos a ver. Fíjense, recuerden que decía ahí en el volumen 9 que son simbólicos, ¿me entiende? Toda la parte, ¿no es cierto?, ahí del mensaje de Dios. Muy importante, hermanos queridos. Fíjense, ahí está. Y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, ¿ve? ¿Y qué hubo? Hubo truenos. Eso ocurre en la tierra, no en el cielo. ¿Y qué más hubo? Voces. ¿Se fija? Y relámpago y un terremoto. Ahora vamos a analizar eso. Oh, hermano, esto es tremendo. Glorioso, hermanos queridos. Glorioso este mensaje, hermano. Dios está preparándonos a nosotros, a su pueblo. Escuchen bien, pongan atención, hermanos queridos. Ya tenemos el significado de la palabra proseguir. Ustedes pueden buscarla ahí, hermanos queridos, y van a ver proseguir ahí ese verbo, hermanos queridos, esa palabra. Ahora, es muy importante, hermanos queridos, entonces decíamos, ahí en el capítulo 8, versículo 5, ahora, hermanos queridos, hay 4 cosas ahí importantes. 4 cosas es muy importante ahí, hermanos queridos. Dice ahí la palabra, hermanos queridos, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y aquí vamos a ver este símbolo. ¿Qué significa, hermanos queridos, que hubo truenos? Los truenos, hermanos queridos, o lo llenó, dice ahí, llenó de fuego el altar, lo arrojó a la tierra. ¿Sabe qué es eso, hermanos queridos? Es el derramamiento del Espíritu Santo que el Señor derrama sobre su pueblo en ese momento. Eso significa que llenó el altar de fuego. ¿Te fijas? Primero se hace la obra de purificación por su pueblo. Fíjense, como decía la cita ahí, mientras prosigue el juicio, hubo una pausa, hubo una obra de purificación antes de recibir el fuego del altar. Fíjense, antes de recibir el fuego del altar, el pueblo tiene que estar en una obra de purificación, ¿me entiende?, de limpieza, ¿se fija?, para estar preparados para recibir el fuego que va a mandar el Señor, que va a contestar la oración de los santos, mientras los santos arrepentidos claman, gimen. Ahí llega la oración, sube al cielo, el ángel la pasa al Padre, el Padre contesta la oración y el ángel llena el fuego, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya ese pueblo está listo para recibir la lluvia tardía. Y mire ahora recibe la lluvia tardía, el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué lo reciben? Para llevar el mensaje al mundo. Y ahí dice, hubo trueno, que es la manifestación del poder de Dios. ¿Recuerdan en Pentecostés? Hubo una manifestación del poder de Dios. Hubo un fuego como lengua. Hermano, esto es maravilloso. Y hubieron voces, el fuerte clamor, hermanos queridos, las voces que se escuchan en la tierra, es la voz del fuerte clamor. Es el mensaje del cuarto ángel que se une al tercero, proclamando al mundo, pregonando con labios. Son los de los 144.000 que están listos, la piedra de Daniel, para trillar, para ir a las naciones, hermanos queridos, a dar el mensaje con voz potente a las naciones. Relámpago, la luz de Dios revelando la velocidad del mensaje en que se va a llevar a cabo en toda la tierra. Va a ser rápido el anuncio, hermanos queridos. Recuerden que la piedra llenará toda la tierra con la gloria de Dios.
Un gran terremoto en la tierra. ¿Qué representa eso? Un zarandeo. El zarandeo de Dios es un zarandeo a las naciones. Es la separación del trigo, de la cizaña, derrumbando todo lo que fue construido sobre la arena y permaneció en pie solamente los que fueron, hermanos queridos, cimentados en la roca, pero la gran mayoría va a ser un zarandeo para las naciones del mundo, hermanos queridos. Eso es lo que representa, hermanos queridos. Simboliza un gran zarandeo, dice, entre las naciones, por el mensaje, por esas voces que se están dando de nación en nación, y van a los reyes de la tierra, allá los 144.000, ¿y a quién van a traer? Al resto de los redimidos, hermanos queridos. Tremendo. Acuérdense ahí que es lo que decía el volumen 9, hermanos queridos, de las características. Y una de esas características, hermanos queridos, ahí que son importantes. Ahí la característica dice ahí el consejo simbólico del Eterno. Ahí está el consejo simbólico del Eterno, en el trueno, en el terremoto, en las voces, en los relámpagos, en el altar del fuego, hermanos queridos. Dios nos está dando a entender que eso ocurre en la tierra, pero eso ocurre después, hermano, eso ocurre antes, o sea, no, después. Ocurre después que el pueblo se haya purificado, limpiado. Tiene que venir esa obra primero, hermano, de purificación, de limpieza. Y en esta obra tenemos que estar ahora. Esta es la obra que está haciendo el Señor. Hay una pausa, se va a hacer, una hora de silencio, que es la apertura al séptimo sello. Y en la apertura al séptimo sello se hace una pausa, se hace una obra de silencio y de purificación, y después se reanuda el juicio. ¿Por qué? Porque abajo en la tierra los 144 están llevando el mensaje por aquella voz, por aquella proclamación, ¿se fija? Y cuando termine el último, hermanos queridos, de llegar el mensaje al último, todo ese pueblo, junto con los 144.000, Dios los llama para ir a la nueva Jerusalén que está en la tierra, allá, a ese pueblo, a la Jerusalén, allá al monte, hermanos queridos, donde se va a instalar la nueva Jerusalén después del milenio. Fíjense, después del milenio. Esto ocurre antes. Recuerden que el Señor, después que se proclama ahí en Isaías 11, fíjense, y lo hemos hablado, pero vamos a conectarlo con Isaías 11. El capítulo 11, Isaías, versículo 10, dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, y se levantará pendor a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, ¿ve? A los desterrados, y reunirá los esparcidos de Judá desde los 4 confines de la tierra, ¿ve? Ahí levantará nuevamente su mano, levantará un nuevo éxodo, un segundo éxodo, y llamará a los redimidos que se juntan con los 144.000 y los llevan a la tierra gloriosa, a la tierra santa, que está limpiada ya, que está purificada ya, que está lista para recibir aquí en la tierra. Y ahí está el reino de Dios glorificado. No tienen pecado, no hay mancha, no arruga. Es el reino de la gloria que Adán cayó. El Señor lo levanta ahí, hermanos queridos, para testimonio de todas las naciones, para esperar a Cristo en su segunda venida. Eso es el evento, ese es el orden, hermanos queridos. Está todo profetizado ahí, hermanos queridos. Glorioso. Hermana Marta, adelante. Fui yo, hermano. Isaías, ¿cuál fue que usted
citó? Isaías 10:11, no me cuadra. ¿Cuál fue que usted citó? Apocalipsis 11 de Isaías. O sea, Isaías capítulo 11, versículo 10. 11 días al 12. Que la apunte bien, pues está bien, 11 gracias. días al 12. 11, capítulo 11, del 10 al 12. Bien, ahí está. Ok. Recuerden ahí cuando dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo del fin, que Jehová alzará, fíjense esa palabra, alzará otra vez. ¿Cuándo lo hizo la primera vez? Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa fue la primera vez. Ahora dice otra vez, significa que hay una segunda vez. ¿Me entienden? Eso es importante, hermanos queridos. Por eso que hay que entender bien. Otra vez dice su mano, ¿ve? Para recobrar al remanente. Por eso que la historia pasada se repetirá. Ahora el pueblo de Israel estaba en Egipto. Lo sacó con manos, ¿ve? Con manos de Moisés. Ahora en este tiempo, recuerden que los 144.000 van a hacer el llamado. ¿Cuál va a ser el llamado? Apocalipsis 18, del 1 al 4. Salid de ella, pueblo mío. Salgan de Babilonia. Salgan de Babilonia. Ese va a ser el mensaje de los 144.000 que van a llevar al mundo. ¿Me entiende? Ahí está la mano por segunda vez. ¿Se fija? Y los llevan de nuevo a todos los redimidos, porque cuando empiecen a caer las plagas, se fija, antes que caigan las plagas, se hace esa obra. Porque cuando caigan las plagas, el remanente, ¿dónde va a estar? Junto con los redimidos, van a estar en su refugio. Van a estar en el refugio que Dios tiene en esta tierra. ¿Y cuál refugio es? Y se le prometió a Abraham en Génesis 15, 18. Cuando le dice, ahí dice que la tierra que les prometió será desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Se fija, será tu descendencia, hermanos queridos, como la arena del mar. Se fija, ahí los lleva al refugio el Señor y ahí esperan la segunda venida. ¿Me entienden? Cuando el ángel le dijo, de la misma forma volverá. ¿Me entiende Cristo? Si lo vieron subir, de la misma forma volverá. ¿A cuál? A ese refugio. Recuerden que ese refugio que del río Nilo hasta el río Éufrates, hermanos queridos, ese territorio le pertenece a Dios. ¿Se fija? Y Dios va a recuperar. Recuerden que en el reino de la gloria de Adán tenía un refugio. Lo coronó de gloria y lo puso en el huerto de Edén. Ahí estaba, ¿me entiende? Ese territorio era el territorio donde vino Cristo, donde fue crucificado, hermano. Todo aconteció ahí, ¿me entiende? Después ese territorio pues, fue profanado por los gentiles, lo dice ahí, Lucas capítulo 21, lo dice ahí, que sería profanado por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Ve? Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, Dios recupera su territorio para limpiarlo, purificarlo y traer ¿a quién? Al remanente ahí. ¿Me entienden? Ahora esto es muy importante, hermanos queridos. En estas horas, en estos momentos debemos salir al campo, sí. Hay que salir del campo, porque hay que salir de Babilonia. ¿Me entiende? Eso estamos de acuerdo todos. No malinterpreten que Ricardo dice que no hay que salir. No, hay que salir. Pero cuando salgamos, Dios va a llamar a su pueblo. ¿Me entiende? Como llamó, ¿recuerdan cómo llamó a Israel en Egipto? Los llamó. Así también, en la repetición, Dios va a llamar a su pueblo para que vuelva. Hermanos queridos, salga de los campos, en ese momento hace el llamado por segunda vez y los lleva ¿a dónde? Al refugio. ¿Me entienden? Porque en el refugio van a ser protegidos ahí de la ira de Dios que va a venir sobre todos los impíos. Recuerden, y ahí vamos a ver otras conexiones sobre la guerra que se produce ahí después,
contra los santos, hermano. Contra los santos se produce una guerra ahí. Entonces, ahí, hermano querido, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Lo van entendiendo, hermano? Es importante si tienen alguna pregunta. ¿Ah? Todo esto está explicado. Ahora, esa obra de purificación, hermanos queridos, esa obra de purificación la hemos visto en otro estudio, lo vimos en Isaías 61, en Isaías 63, está ahí también hablado, lo vimos en las parábolas. Recuerden que el trigo y la cizaña, ¿entienden?, crecerán juntos hasta la siega. Los segadores son los ángeles, ¿me entiende? Ellos vienen a hacer, ¿me entiende?, ahí la obra de separación. ¿Te fijas? Es Dios el que hace esa obra de separación. Recuerden que la cita 2, la cita de eventos de los últimos días, esa obra, en la página 238, fíjense, la 238, dice ahí, vi que el Señor durante el juicio, fíjense, caminará por la tierra al fin del tiempo. Ahí está. Esa es la obra que hace Dios. Va a caminar durante el juicio sobre la tierra. Ahí viene a hacer esa obra de purificación. Miren lo que dice. Voy a leer de nuevo la cita. Fíjense. La cita está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2. La página, anoten esta cita, la página 172 y 173, el título se llama La mundanalidad, Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, fíjense. Muchos dicen, por eso hermanos, ya tienen que de a poco ir masticando todo este mensaje, porque la teología adventista nos enseñó otra cosa, nos enseñó que la obra, la media hora es la segunda venida, la media hora es el cierre de la gracia, y no, en la apertura para entrar al séptimo sello, pero en esa apertura el Señor hace una pausa, por eso que se hace silencio, ¿me entienden? Ahora ese silencio, ahora esos truenos, esas voces, se producen en la tierra por el remanente, porque con sus oraciones subió al cielo, el ángel las lleva ante el Padre contesta la oración, ve que ahí la puerta de la gracia está abierta todavía, porque contesta y manda en respuesta a esas oraciones el fuego del altar, el trueno, todo eso se produce en la tierra, porque ese pueblo, ¿me entiende?, estaba listo, igual que en Pentecostés, recibieron la lluvia tardía para proclamar el mensaje. Por eso dice voces, se oyeron voces, proclamación, pregón al mundo. Maravilloso. Ahora, fíjense, esta es la obra especial que Dios hace, y está profetizada, ya lo vimos en Isaías 61, del 2 en adelante, en Isaías 63 también, el día de venganza, ¿se fija? Y fíjense, esta es la cita, escuchen bien. Jesús dice, nos ha dejado estas palabras. ¿Quién nos ha dejado estas palabras? Cristo. Él nos dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Aquí está hablando de la vigilia. Si al anochecer, que es a las 3 o 6 de la mañana, o a la medianoche, o al canto del gallo. O sea, al anochecer era de 6 a 9 de la tarde. A la medianoche de 12 al 3. Al canto del gallo de 3 a 6 de la mañana. Para cuando venga de repente, fíjense, ahí está. Pero cuando venga de repente, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad.
citando Marcos 13, 35 al 37. Después dice la mensajera aquí, estamos esperando y velando con la mirada puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer a la cuarta vigilia. No sea que viniendo de repente, fíjense, no se encuentre durmiendo. Ahora, aquí le hacen la pregunta, pongan atención. ¿A qué tiempo se refiere aquí? Mire lo que dice ella. No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo, ¿ve? No a la segunda venida. Aquí está escrito, no estoy agregando nada. Después puedo mandar la cita, fíjense. No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. No, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando regrese, mientras se prosigue, ahí está la pausa, el juicio, mientras dice, cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavios de venganza. Ahí está. ¿Cuáles son los atavios? Atavios de venganza. No son atavios de gala, son atavios de venganza, es otra venida. Cuando se promulgue el decreto que dice el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, Apocalipsis 22, 11. Ahora, atavios de venganza, pero vamos a historia de la redención. Fíjense cómo viene Cristo en la segunda venida. Cuando vamos a la historia de la redención, la página 422. La página 422. Fíjense, por esto que esta es otra venida con atavios de venganza. Y dice, cuando regrese, hermanos queridos, cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo, se reanuda. ¿Recuerdan la pausa ahí? Se reanuda. Es muy importante eso, hermano. La otra cita. Se reanuda. Ahí, hermanos queridos. La página 422. Estoy buscando. La página 422 de Historia de la Redención. La página 422, Historia de la Redención. Fíjense, aquí está. Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo, y un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido el encargo y que los santos estaban sellados y enumerados. 144.000, numerado. Cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de súbditos del reino. Se habían consumado las bodas del Cordero, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y el Señor había de reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas, igual que en el terrenal cuando entraba el sumo sacerdote se amarraba una cuerda de las campanillas, fíjense, de las campanillas de su túnica, y al salir una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra, fíjense. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno, pero cuando dejó de imponerse entre el hombre y el Padre el freno,
desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario, pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios, que descendió furiosamente sobre los desamparadas cabezas de los culpables pecadores que descuidaron la salvación y aborrecieron la reprensión. Entonces vi que Jesús, ahora fíjense, escuchen esto, vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Galas, ¿ves? Llevaba en la cabeza muchas coronas y una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica. Dejó el cielo, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra, ¿ves? Mientras los redimidos estaban en el refugio protegido. ¿Se fija, hermano? Aquí dice historia de la redención, se despojó de las vestiduras sacerdotales y se revistió de ropas de gala. ¿Qué ropas de gala? Y aquí en la otra cita dice que cuando regrese de su ministerio del lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavios de venganza. Atavios de venganza es lo mismo, vestiduras de gala, es lo mismo, ¿no? Vestiduras de gala o vestirse de ropas de venganza, es lo mismo, ¿no? No debería ser. No es lo mismo, hermano, ¿se fijan? Primero, es lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Hermano Juan, no es lo mismo. ¿Ves? Por eso que se hace esa obra de purificación antes, ¿me entiendes? Antes que descienda la lluvia tardía. En estos momentos nosotros tenemos que prepararnos para esa venida que va a venir el Señor a ver, va a venir a caminar durante el juicio, dice, vendrá a caminar sobre la tierra. Ahora, no podemos limitar a Cristo, porque Cristo ha venido muchas veces, de muchas maneras, a la tierra. ¿Me entiendes? Cuando vino a la tienda de Abraham, ¿recuerdan? Se quedó con Abraham, Abraham se quedó con él para interceder por Sodoma. ¿Se fijan? Ahí estaba el ángel de Jehová, era Cristo. Vino también a ayudar, vino cuando Josué iba a conquistar Jericó, se le apareció el ángel, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Muchas veces ha venido Cristo, y esta vez repite también esta venida, ¿me entiende? Para purificar a su pueblo, para esa obra que va a haber de zarandeo, hermanos queridos. ¿Se fijan? Él va a venir porque va a establecer a los 144.000, y cuando estén todos listos, derrama, sale fuego del altar, el ángel lo tira a la tierra, ellos son llenos del Espíritu Santo, ¿se fijan? Con la gloria de Dios, igual que en Pentecostés, hermanos queridos, y salen a dar el mensaje del cuarto ángel: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, como salir de allá de Egipto se le hizo el llamado, ahora se le hace el llamado a la Babilonia de este tiempo, y a reunir a los que van a integrar parte de los 144.000, a los redimidos. ¿Se fijan? Toda esa obra se empieza a hacer. Y relámpago significa que la obra va a ser rápida, hermano, en todo el mundo. Por eso Mateo dice que juntará a sus escogidos desde los 4 ángulos de la tierra. Se fija a su pueblo y lo llevará al refugio. ¿Me entiende? Antes que caigan las plagas o la ira de Dios caiga sobre el mundo, hermanos queridos, y haya tomado su decisión. ¿Me entiende? Esa es la obra, hermanos queridos.
en la obra que tenemos. Entonces, tenemos que prepararnos para la obra de purificación, hermanos queridos. Eso a nosotros como pueblo, porque recuerden que la otra obra para los impíos es otra obra aparte. Nosotros como pueblo, por haber tenido esta gran luz, tenemos que prepararnos antes, porque Dios va a elegir y está eligiendo, anda buscando quién será parte de los 144.000. Y para eso tenemos que clamar, gemir, hermanos queridos, ayunar, orar, estar preparados, hermanos queridos, cuando venga esa hora. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque las mies están maduras. ¿Te fijas? Y el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Repasen este video, hermano, está quedando grabado, repásenlo pausadamente. ¿Alguna pregunta ahora? Pueden abrir los micrófonos, pueden opinar, comentar, agregar, lo que quieran. Hermana Marta, adelante. Ana María. Hermana María. Buenos días, bendiciones, feliz sábado. Este es un tema muy importante. Sí, muy importante. Que se ha dado hoy, le damos gracias, la honra y la gloria a Dios. Y después a usted, porque yo me siento bien porque no tengo con qué reunirme los sábados. Entonces, ahora que te has dado estos Reúnase con nosotros. en vivo, me siento bien, me siento como si estuviera reunido con los hermanos. Por eso que se conecte. Porque así no me siento tan sola reunida en la fe. Y le damos gracias porque nos ayuda a cada día caminando más, a reparar las raíces y para que nosotros podamos entrar a la patria celestial, y todavía hay gracia para nosotros. Que Dios nos mordee y nos dé un carácter semejante al de Él. Y que las cosas que quizás no haya en nosotros, que no es de agrado, que nos reconozcamos, que nos apartemos. Que Dios nos dé un bendito sábado en comunión con Él. Y bendiciones para todos los hermanos, y que el resto del sábado lo pasemos en comunión con Él. Muchas bendiciones. Gracias, hermana María. Señor le bendiga. Hermano Juan. Sí, disculpe mi falta de conocimiento o poco entendimiento, pero lo que usted también ha estado enseñando, ¿cierto? Yo estaba tratando que el pueblo de Dios se va a juntar en el mismo territorio que se juntó el pueblo de Israel antiguamente, en el tiempo del fin. Claro, ¿no? vuelve allá, claro. Recuerde que allá se originó el reino de la gloria, allá se levantó primero, allá lo instituyó Dios y lo coronó. ¿Se fijan? Entonces vuelve allá. Ya, ok. ¿Será porque, ¿cómo se llama? Ahí todos los redimidos justos, ¿Sí? que estén en ese momento vivos, van a esperar al Señor en ese territorio? Sí, correcto. Correcto, ahí van a esperar. Ahí después lo vamos a mostrar en este otro sábado. Vamos a avanzar en ese evento también. Ahí vamos a verlo en la guerra que se produce de Gog y Magog. ¿Cómo se produce esa guerra? Porque ahora estamos en comienzo de esa guerra. La guerra del Armagedón tiene 3 fases. ¿Me entiendes? La primera fase ocurre en la tierra. ¿Me entiendes? La segunda fase ocurre con las naciones de la tierra que se reúnen después que matan a la bestia, la dejan desolada y la queman a Babilonia. Se reúnen los reyes de la tierra, 3 espíritus a manera de rana, esa es la segunda, y van a destruir al pueblo de Dios en el refugio. ¿Me entienden? Y termina, después del milenio, termina la guerra cuando Satanás y sus ángeles, ¿no es cierto?, y los impíos que resucitan en la segunda muerte después del milenio, dice, ahí asaltan la ciudad. Recuerden que ahí es en la tercera y definitiva donde Satanás es destruido por el fuego. Eso después del milenio. Ahí termina la guerra. Claro, en las 3 fases, la tercera fase termina ahí. Y erradicado el pecado, la tierra es purificada por fuego, ¿me entienden? Y los redimidos están dentro de la Nueva Jerusalén, ¿se fijan?
Todo eso lo vamos a ver paso a paso. Por eso primero comprendan esto, que es muy importante. Este evento es más importante para nosotros. Entendiendo que esa purificación, esa pausa se hace, tenemos que ahora consagrarnos. Y, ¿me entienden? Es muy importante ahora la consagración que tengamos. Y seguir dando el mensaje del tercer ángel para dar después el cuarto ángel con el derramamiento del Espíritu. ¿Me entienden? Y eso tenemos que entender. Gracias, hermano. Todo es una secuencia, hermano. El Apocalipsis lleva una secuencia, lleva un orden. No como lo enseñaron los teólogos. La teología adventista, lamentablemente, hermano, nos ha confundido. ¿Se fijan? Por eso que ellos están desechando el don profético. Está todo en el espíritu de la profecía, hermano. Tenemos que meditar en oración todas estas citas, hermanos queridos. Reflexionarlas. Como hablábamos, los viernes estamos estudiando las parábolas de Cristo. Ahí hablábamos, hermano, importante el terreno bueno. Ayer hablábamos que importante, hermano, el estudio de la palabra. Ahí decía, hermanos queridos, lo que cimentemos claramente ahí. Hermana Vera, adelante. Hermano, tengo una duda. Después de todo lo que vaya a pasar, de la ira de Dios y todo lo que va a pasar, entonces el mundo se va a acabar con fuego, ¿o cómo? Con fuego se acaba, hermana, es purificada la tierra con fuego. En Apocalipsis 21, Apocalipsis 20, recordemos que la secuencia es así, hermana Vera, fíjese. Escuchen bien la secuencia que voy a... En estos momentos, nosotros vamos a hacer un gráfico de los eventos, hermano, tengan paciencia. De cada evento de lo que venimos estudiando lo vamos a poner en su lugar, en su orden, ¿me entienden? Para que lo tengan más detallado, claro, en una parte más sencilla. Nosotros en estos momentos estamos en la institución del reino de la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros en estos momentos estamos en los dedos de los pies de la imagen, donde está el hierro y el barro, ¿me entienden? Recuerden que el hierro representa el poder del Estado, el hierro representa el poder bélico, el poder político, el barro representa la iglesia, ¿me entiende? Representa también el hierro, fíjense, el hierro representa también las naciones más fuertes, ¿me entiende? Como China, Corea, que son fuertes en armamento bélico, que ellos tienen bomba atómica, lo que no tienen otros países. El barro representa a las naciones débiles. Estas naciones del hierro están controlando a los más débiles, ¿me entienden? También representa eso, o el poder político también representa, y el poder religioso que se unen. ¿Se fija? Todas esas señales ya las estamos viviendo en los dedos de los pies. Los dedos están divididos, representa cada dedo una nación que tiene soberanía y tiene un Estado independiente, ¿me entienden? Pero ahora, ¿qué están haciendo Estados Unidos? Que en la segunda bestia está que Trump dijo que ahora empezamos con la ley Monroe, ¿me entiende? Que ellos empiezan a colonizar, y ya han colonizado esta bestia, segunda bestia. Estados Unidos está colonizando Venezuela, está tomando ahí. Recuerden que Estados Unidos es la imagen de la bestia, es el ejército del papado que empiezan a colonizar los países sudamericanos como Colombia, Venezuela, Argentina y la gran mayoría de los que quedan. Van a ser controlados. ¿Por qué? Porque están mandando tropas a cada nación, producen un terremoto, ellos tienen las armas bélicas de producir el terremoto, ¿me entiendes? Eso está comprobado. Ellos mandan las ondas electromagnéticas a las placas de la Tierra y pueden dirigirla, como se vio un barquito en medio del mar de Colombia con pura antena. Ellos la dirigen, ¿me entiendes? Hacen
producen el daño, la destrucción, y ellos después traen la solución. Y hemos visto la solución que vienen con ejércitos de Estados Unidos y vienen los israelitas también. Miren, los sionistas, miren cómo esto se está dando. Pongamos atención. Entonces, el pueblo, nosotros, somos la piedra. ¿Me entiendes? Si queremos ser parte de la piedra, tenemos que santificarnos. Dice que fue cortada del monte. Tiene que ser pulida, purificada, asperjada la piedra. Cae los dedos de los pies y empieza a crecer gradualmente. Ahí se está constituyendo los 144.000, pero la obra que se está haciendo es de sellamiento ahora. ¿Se fija? Viene la obra de sellamiento, pero esa obra de sellamiento viene la otra obra de purificación que hace el Señor sobre los seres vivientes arrepentidos que están en la tierra, orando, clamando. ¿Se fija? Estamos en ese proceso. Tiene que venir la obra de purificación, de zarandeo para el pueblo de Dios. Esto es exclusivo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Primeramente, hermanos queridos, primeramente dice Primera de Pedro 4:17 que el juicio comienza por la casa de Dios, por lo que han tenido gran luz. Me faltó una cita que leerle, fíjense. Está en Joya de los Testimonios, fíjense, en la página 66. Aquí está la obra de purificación. Hermanos, escuchen bien. Fíjense. Aquí está. Fíjense. Aquí está, dice aquí, miren. Aquí vemos, esto está en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 65 y 66, dice. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, ¿ve? Era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios, ¿ve? Que somos los primeros que se sienten los golpes de la ira de Dios, todavía para el mundo no. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que son los ministros, todos estos maestros populares, dice, y se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Por qué viene el Señor? Porque traicionaron su cometido. Por eso que en la cita decía, con atavios de venganza, porque se viene a vengar. ¿Qué pasa cuando uno se venga? Es porque ha sido traicionado. ¿Se fijan? Esa es la lógica. Dice, habían traicionado el cometido de Dios, habían asumido la actitud de que no necesitan esperar milagros, ni señales, ni manifestación del poder de Dios, como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen, dice incredulidad, y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob su pecado. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido, ¿ve? Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos, citando Ezequiel 9. Dije, perro mudo. ¿Qué hace un perro si tenemos la casa ladra? Tenemos que ladrar, hermano. Tenemos que ladrar, no ser perros mudos como pueblo. Tenemos que ladrar. ¿Se fija? Y tenemos que ladrar. Tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. La hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo, la tierra. Ha caído Babilonia. Tenemos que dar el mensaje, hermano. Fíjense. ¿Se fija? El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran, lloran por las abominaciones que se están cometiendo en la tierra, hermano. En Estados Unidos se juntaron, una de las del gobierno, ustedes lo han visto, hermano, firmaron en Estados Unidos el aborto hasta los 9 meses, hermano. Esas mujeres satánicas,
escuchó la noticia en Estados Unidos, ¿no? ¿La escucharon? Tienen libre acceso las mujeres de matar a los niños que esperen hasta los 9 meses. Hermano, estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Clamar, gemir, llorar por las abominaciones que se están haciendo, hermanos queridos. ¿Por qué viene el Señor a vengarse? Ahí lo dice. Porque traicionaron su cometido. Oh, hermano, que el Señor nos ayude. Hermano Freddy, adelante, tiene un comentario. Sí. Amén. Ahí, bueno, según lo que estudiamos, o lo que vimos hoy, hay 3 partes, según la Biblia, del refugio. Porque dice que, según la cita del testimonio para la iglesia, tomo 2, página 162 y 163, Dios cuidará durante el juicio. La primera parte es el refugio espiritual, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es estar bajo la sangre, sellado. Ezequiel 9:4. Sin el sello no hay refugio. Refugio físico. Isaías 26:20, la segunda parte. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete un poquito hasta que pase la indignación. Y Apocalipsis 12:6, lugar en el desierto, campo. Por eso la salida es al campo. No será en las ciudades cuando se decrete la ley dominical y caigan las plagas. Tercera parte es el refugio de provisión. Primera de Reyes 17. Elías y los cuervos. Éxodo 16. El maná. Por eso Dios sustentó en el primer éxodo, sustentará en el segundo. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿por qué es repetición para hoy o para este tiempo? Porque estamos en Daniel 2:44. Hierro con barro. Es lo mismo que Estados Unidos más poder religioso. Es el mismo escenario de Daniel 3, decreto de adoración obligatoria. Antes del horno de fuego vino el llamado, no adoren a la estatua. Antes de las plagas viene el llamado, Apocalipsis 14:7, adorar al que hizo el cielo y la tierra. Antes de cruzar el Mar Rojo, Moisés dijo, estad quieto y ved la salvación. Éxodo 14:13. Por eso antes del zarandeo, Apocalipsis 14, Dios dice, salid y entren al refugio. Por eso, 3 cosas que hacer, ahora según la cronología. Lo primero es oír el mensaje, Apocalipsis 18:1 al 4. El fuerte clamor es para llamar a salir. No podemos guiar a otros si seguimos en Babilonia. Lo segundo es recibir el sello, Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 14:2. Guardar los mandamientos, más la fe de Jesús. Eso es la sangre en el dintel. Por eso el tercer paso es prepararse para salir al campo, como los israelitas juntaron para el viaje espiritual y práctico. Jeremías 16, del 14 al 15. No se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, porque los haré volver a su tierra. Y ahí el versículo clave del segundo éxodo es Isaías 52, del 11 al 12. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosas inmundas, salid de en medio de ella. Purificaos, porque Jehová irá delante de nosotros y os congregará el Dios de Israel. Por eso el primer éxodo es lo mismo que salir de Egipto con Moisés. Y el segundo éxodo es lo mismo que salir de Babilonia, pero con Cristo. Apocalipsis 14:14. El refugio ya está preparado. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar Él salga? Ahora, después de la ira de Dios, el mundo se acaba con fuego, obviamente. Después de
después de esto está claro que la Biblia, y coincide con todo el estudio, o sea, Dios cuidará durante el juicio sobre la tierra. Por eso hay que ir con orden en Apocalipsis, porque Dios es un Dios de orden y nos da el orden en los eventos finales. Por eso la ira de Dios es lo mismo que las 7 plagas. Y Apocalipsis 15:1 dice que vi en el cielo otra señal, las 7 plagas postreras, para en ellas se consumaba la ira de Dios. Por eso el derramamiento directo de la ira de Dios, Apocalipsis 16, cae sobre los que tienen la marca de la bestia, Apocalipsis 16:2. El segundo paso es Armagedón, Apocalipsis 16:16, batalla en el Armagedón. Apocalipsis 19:19, las naciones se juntan contra Cristo. Y el tercer paso es la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Por eso Cristo viene, los impíos mueren, segunda Tesalonicenses 2:8, con el espíritu de su boca. Y ahí el paso 4, 1000 años en el cielo. Satanás atado, Apocalipsis 21 al 3. Los santos juzgan, Apocalipsis 24, y la tierra es desolada, Jeremías 4, 23 al 26. Por eso el quinto paso, el fuego final, el mundo se acaba. Aquí es donde el mundo se acaba con fuego. Por eso hay el texto clave que acaba con fuego, segunda de Pedro 3:10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto pasa después de los 1000 años. Segunda de Pedro 3:7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Por eso Apocalipsis 29 habla que después de los 1000 años Satanás junta a las naciones, y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Malaquías 4:1 habla de que porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará. Por eso Apocalipsis 21:1 dice que después del fuego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Entiendes? El fuego de las plagas, Apocalipsis 16, durante la ira, y el fuego final, segunda de Pedro 3:10, después de los 1000 años. El fuego de las plagas purifica y advierte, y el fuego final consume y limpia totalmente. El fuego de las plagas, algunos sobreviven, y el fuego final, nadie sobrevive. Todo es desecho. El fuego de las plagas prepara la venida, y el fuego final prepara la tierra nueva. Por eso, y el pueblo de Dios, el refugio. Dios no destruye a los justos con los impíos. Es el mismo patrón del primer Éxodo. Noé, agua, no tocó el arca, Génesis 7. Lot, fuego, no tocó a Lot, Génesis 19. Israel, en Egipto, plagas no tocaron Gosén, Éxodo 9:26. Y hoy, Isaías 33, del 15 al 16, el que camina en justicia, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Apocalipsis 29, el fuego cae y consume solo a los que rodean la ciudad. Los santos están dentro con Jesús. Por eso luego, ahí en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora justicia. Por eso el mensaje para este tiempo es el gran terremoto, es lo mismo que el zarandeo. Mensaje de los 144.000, que es llamado al refugio. La secuencia
es ahora la gracia más la intercesión, Hebreos, y pronto el zarandeo más el decreto más la salida al campo, Apocalipsis 18:4. Por eso después vienen las 7 plagas, que es lo mismo que la ira de Dios, según Apocalipsis 16. Por eso luego viene Cristo, y al final es el fuego que purifica y crea todo nuevo. Apocalipsis 21:5. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Por eso, según de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el fin, sin mancha e irreprensible, en paz. El fuego no es para destruir al pueblo de Dios, es para limpiar el pecado y hacer cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más llanto. Apocalipsis 21:4. Dios no nos llamó a ira, sino a salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Eso es, Señor. Amén, amén, amén. Ahí está resumido en gran parte, hermano. Qué glorioso, qué glorioso. Bien, mis queridos hermanos, gracias por todo. Los espero este otro sábado. Si no hay ninguna pregunta más, algún comentario más que puedan hacer. Bien, está todo dicho. Repasen, de ahí vamos a subir el video para que, y lo vamos a mandar para que repasen este estudio, muy importante. Anoten la cita, hermana Vera, adelante. Sí, hermano, entonces va a pasar como cuando se acuerda que entró el COVID de repente y luego se murieron muchas personas y luego de repente encontraron la cura. Y en vez de curarlos, Eso pues fue la estaban primera matando señal porque como para que nosotros estaban saliéramos entubados al campo. y pues unos se salvaban y otros Esto fue no. mundial. ¿Va a pasar así también? Claro, o sea, recordemos que tuvimos la primera señal que fue la pandemia, ¿no es cierto? Ya en el 2020, 19-20, ahí tuvimos la primera señal para salir de las ciudades, ¿te fijas? Entonces ya van a venir con más restricciones, ¿me entiendes? Ya están viniendo los países con mayor restricciones. Recuerden que las ciudades de 5 minutos, 15 minutos que van a, ¿me entiendes?, van a empezar a cerrar y todo eso. Fíjense todo lo que está pasando en Colombia, en Venezuela, ¿me entiendes? Van a poner restricciones, después viene todo el plan de la Agenda 2030 que se está llevando a cabo, ¿me entiendes? Entonces, mientras hay gracia, tenemos que ir preparándonos para salir de las ciudades, salir a los campos, hermanos. Recuerden, ¿te fijas? Así que eso es, por hermano. Hermana Vera, no sé si está contestada, ¿se fija? En Ezequiel capítulo 7, léalo, hermana Vera, ahí también, si lee todo el capítulo, donde habla el fin viene, se va al versículo 16, 17, ahí está el proceso de lo que se hace en las naciones, ¿me entiendes? Y los que serán salvos ahí también. Así que eso. Bien. Vamos a orar entonces, no hay más comentarios, no hay más. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que nos fortalezca y que nos ayude. Vamos a pedirle a alguien, ¿quién desea orar para despedir esta reunión? ¿Algún hermano que nos despida en oración? ¿Algún hermano? Vamos a pedirle a alguien. Mi hermana María está ahí, despídanos en oración. Hermana María. Sí, hermano. Amén. Sí. Adelante. Vamos a orar. Amante Padre, tú que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú permitiste que en esta mañana pudiéramos escuchar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, que lo que hemos escuchado, que podamos tomar en práctica, estudiarlo. Y gracias que el hermano lo deja grabado, porque así podemos escucharlo otra vez, a repetirlo y podemos aprender más. Bendice a cada hermano presente, bendícelos, bendíceles lo que van a comer ahora. Bendice a los hermanos que no estuvieron a tiempo, donde quiera que esté, que tú los bendigas grandemente. Y ayúdanos que el resto del sábado, Señor, sea un sábado consagrado para la honra y gloria tuya. Bendice a cada hermano y ayúdanos, Señor, a prepararnos y a tener un carácter semejante al tuyo. Estos favores te los pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien.
El Señor les bendiga y les guarde, tengan un lindo día, un sábado próspero en las cosas espirituales, ¿no es cierto?, en todo. Así que Amén. gracias a todos, feliz sábado. Y bendiciones para ti, junto con el grupo que te acompaña a predicar, hermano Ricardo. Gracias, gracias hermana Patricia, gracias.